La doctora Eugenia López López tiene el doctorado en Ecología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en la cual realizó en ese periodo 4 estancias, una en la Universidad de Baylor, estación ecológica en limnología experimental, en la Universidad Earth sobre biomonitoreo en macroinvertebrados bentónicos, en la Universidad de Oviedo, España, sobre evaluación del DNA ambiental, en el Instituto Gorjas, Panamá, sobre descomposición de hojarasca y su relación con las comunidades de macroinvertebrados acuáticos. Es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, integrante de la planta docente de licenciatura en Biología y núcleo básico de posgrado en Ciencias Químico-Biológicas, en maestría y doctorado, y en el posgrado de la maestría en Sostenibilidad e Innovación en Tecnología Ambiental. Cuenta con 75 publicaciones en journals indizados y 17 capítulos de libro, y ha dirigido proyectos de diferentes financiamientos, entre ellos el CONACYT. Entre sus distinciones pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2, tiene reconocimiento de la Convención Internacional Ramsar y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México por el proyecto de investigación en humedal de la Laguna de Yurria, Guanajuato. Ha participado como instructora ad honorem en el taller de calibración del índice biológico BMWP. Es para estudios de afluentes superficiales de Panamá, invitada por el Ministerio de Ambiente y el Instituto Conmemorativo Jorjas del Estudio de Panamá en 2016. Pertenece a la red de medio ambiente del Instituto Politécnico Nacional, pertenece a la red de macrolatinos, es una red de macroinvertebrados acuáticos, pertenece a la red de cuencas hidrológicas, que es una red estratégica colaborativa, en el cual se encargan sobre estudios de manejo de cuencas, y pertenece a la red FAMA, es una red de CONACYT, en el cual se integra interesados en el conocimiento y conservación de la fauna nativa en ambientes antropizados de México. Ha sido editora de libros y volúmenes especiales en ecología acuática, es revisora de diferentes journals indizados entre Elsevier, Springer, entre otras. Bueno, ese es un breve resumen de su currículum. La conferencia de hoy está dentro de la temática de la semana de posgrado que se llama Gestión Integral del Agua, Seguridad Hídrica y Derecho del Agua. Dentro de esta temática, la ponencia de la doctora se intitula La bioindicación como una herramienta en la valoración de la calidad del agua y su implementación en reservas de la biosfera a través de una aplicación móvil. Pues sin más, le dejo la palabra a la doctora Eugenia López. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación para poder llevar a cabo esta charla e interactuar con todos ustedes, ¿no? Me voy a permitir compartir mi pantalla y iniciamos. Bien. Muy bien. Bien, entonces, como ya lo señaló el doctor Silverio López, este es el título que voy a manejar en esta ocasión para charlar con ustedes. Y entramos entonces a este punto, señalando en primera instancia que para México, la instancia que se encarga de llevar a cabo la valoración de la calidad del agua es la Comisión Nacional del Agua. Y lo hace a partir de 4 elementos, esencialmente, factores que son considerados la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos totales y los coliformes fecales. Esto lo lleva a cabo a partir de una red de monitoreo que tiene distribuido en todo el territorio mexicano y pues son alrededor de 2.517 sitios, perdón. Estos sitios, como podemos ver, están en zonas que involucran regiones densamente pobladas como la meseta central, así como regiones costeras y regiones de menor población. A pesar de esta valoración y este esfuerzo que hace la CONAGUA, se han llevado a cabo también auditorías por parte de justo la Auditoría Superior de la Federación, en donde se encuentra que el 40% de las cuencas de México están contaminadas con diferentes sustancias. Esto, a diferencia de lo que vemos en la imagen inferior, en donde predominan en este mapa
colores verdes, colores amarillos, y solamente tenemos rojos en la parte de la mesa central, pues parecería que entonces México tiene un dominio de aguas en buenas condiciones, el semáforo verde, y solo zonas muy localizadas con aguas afectadas. Sin embargo, la auditoría superior señala que pues prácticamente la mitad de nuestros cuerpos de agua están afectadas con diferentes sustancias, y esto pone de manifiesto entonces que no es suficiente la valoración con solo 4 parámetros como lo viene haciendo la Conagua. Y por otro lado, en la imagen superior les presento un mapa donde se representan las distintas cuencas hidrográficas que posee México, y vemos que efectivamente, si bien en lo general hay una red interesante de puntos de estudio por parte de esta instancia Conagua, hay zonas en donde no existe ni un solo sitio de monitoreo para la calidad del agua. Por otro lado, tenemos que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, y como tal en esta organización tenemos pues que la calidad del agua está inmerso en los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon en la Agenda 2030, justo en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Y en ese objetivo, particularmente el objetivo 6, hay varias metas que atender, ya dado que en primera instancia se requiere garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, y las metas a cubrir son precisamente para 2030 mejorar la calidad del agua, ¿no? Y proteger y restablecer todos los ecosistemas que están relacionados con este líquido, incluidos, por supuesto, sus zonas adyacentes en las cuencas, como son desde los sistemas montañosos, la vegetación natural, los bosques, los humedales, obviamente los ríos, acuíferos y lagos, ¿no? Y un tercer punto que pareciera no tener relevancia es el apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua. Es decir, en este punto se tiene que incluir a las comunidades y asociarlas a que ellos también sean partícipes de la gestión del agua y de su saneamiento. Este apartado es de enorme relevancia para el trabajo que estamos desarrollando justamente en este proyecto del cual les voy a platicar, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué tipo de ecosistemas vamos a estar hablando? Pues los llamados sistemas lóticos o llamados sistemas fluviales, que se refiere a todo lo que de forma coloquial nos referimos nosotros como ríos, arroyos, corrientes, que tienen ese movimiento unidireccional y que van a transportar el agua que cae, ya sea por parte de la precipitación pluvial o por el nacimiento en manantiales, ¿no? O la emergencia incluso del agua a partir del manto freático. Bien, pues esta agua va a tener un movimiento que se le llama unidireccional, apoyado justo por la fuerza de la gravedad, y que eso le permite entonces que continuamente vaya teniendo esa fuerza erosiva y vaya teniendo también esa capacidad de lavar la cuenca de captación, y de ahí que se les diga que son ecosistemas integradores de todo el paisaje o todo lo que sucede en su cuenca. Resulta que este tipo de ecosistemas, al estar inmersos en una región que le llamamos cuenca de captación, están sujetos también a una dinámica muy importante que se asocia a las actividades del hombre, ¿no? De tal suerte que procesos como la deforestación, que involucran el cambio del uso del suelo, la remoción de la carpeta vegetal natural para distintas actividades, entre ellas, pues, por ejemplo, la actividad agrícola, pues trae consigo alteraciones, dado que una vez que se remueve la carpeta de vegetación natural, muchos materiales de la cuenca pueden ser fácilmente erosionados y van a ser incorporados al curso del río, y con ello se modifica dramáticamente la transparencia, la cantidad de sólidos suspendidos, el oxígeno disuelto, la conductividad, etcétera, una serie de factores físico-químicos. De la misma manera, si estos suelos son empleados para actividades agrícolas, usualmente en estas prácticas se aplican
diversos agroquímicos que pues por sprays o por el mismo proceso de lluvias de lixiviado, estos compuestos llegan eventualmente a los cuerpos de agua. No se diga también los procesos de modificación hidráulica que en ocasiones derivan ramales de los cuerpos de agua y entonces afectan el flujo y la dirección de irrigación, o la construcción de embalses que también van a modificar los regímenes de temperatura, de oxígeno disuelto, el potencial redox, etcétera, ¿no? Y por si fuera poco, pues los asentamientos humanos que vienen acompañados de grandes densidades poblacionales, actividad industrial, que ambas tienden a verter desechos tanto sólidos como líquidos, y muchas veces precisamente el cauce de estos ríos son los transportadores de todas estas, de estos residuos, de tal suerte que, y como vemos claramente, el río es el integrador, el que percibe todo lo que se hace de modificación en la cuenca, y son ecosistemas sumamente vulnerables a todas estas actividades, y en consecuencia, pues lo que hemos observado en las distintas regiones donde trabajamos, que las comunidades, nuestras poblaciones locales, manifiestan inquietud en distintas formas por los procesos de degradación que se dan en estos cuerpos de agua, que en muchas ocasiones vienen acompañados por muertes masivas de organismos tan visibles como es el caso de las comunidades de peces, en otras ocasiones de las comunidades de aves, y esto pone en manifiesto que sí hay interés por parte de las comunidades locales de saber qué sucede con sus cuerpos de agua, cómo pueden intervenir, pero no cuentan con las herramientas suficientes para que ellos puedan hacer valoraciones adecuadas, cuantitativas y respaldadas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacen en otros países del mundo, en los llamados países del primer mundo? Pues, por ejemplo, vamos a platicar de la forma en que se lleva a cabo el monitoreo de la calidad del agua en la Unión Europea. En esta región se desarrolló justamente un índice llamado BMWP, que por sus siglas en inglés se refiere al Biological Monitoring Working Party, y tiene un historial que nos va a permitir identificar el estatus en el que nos encontramos como México, como parte de Latinoamérica, y todo lo que necesitamos trabajar para poder alcanzar esos niveles de desarrollo del monitoreo biológico, ¿no? Este índice fue creado en el Reino Unido por ahí de los 70s. A la fecha es uno de los índices más empleados en todo el mundo para llevar a cabo el biomonitoreo acuático. Y es un índice muy sencillo, ya que se basa solo en la presencia o ausencia de las familias de macroinvertebrados acuáticos, y se le asigna a cada familia un valor de bioindicación de acuerdo con su grado de tolerancia a la contaminación orgánica. Y lo que se hace entonces es, después de una colecta de los macroinvertebrados acuáticos, se le va a otorgar a cada uno de los representantes de las familias ese valor de bioindicación que fluctúa entre 1 y 10, siendo el valor de 1 el que se le asigna a las familias que toleran en mayor medida la contaminación orgánica, y 10 para aquellos que son intolerantes o muy sensibles a la contaminación. De tal suerte que al final nosotros podemos tener entonces todo el elenco de macroinvertebrados de un sitio de estudio con sus valores de bioindicación. Se hace la sumatoria de estos valores y podríamos tener un puntaje, que es la calificación de ese sitio con el BMWP, y esa calificación se lleva a una escala de categorías que permite entonces calificar de buena, mala, excelente, regular la calidad del agua del sitio en estudio, ¿no? Entonces, bueno, es un índice que por esas particularidades de facilidad de uso, pues se ha publicado cómo es que se desarrolló, cómo fue que se originó, y cómo es que a la fecha es uno de los índices más ampliamente usados en el mundo. Bueno, en términos de una línea de tiempo, me permití resumir lo que explica este artículo que les presenté en la diapositiva anterior, y este fenómeno del estudio de la bioindicación en Europa inició desde el siglo pasado, desde 1900, y se tiene referencias
que, bueno, entre los primeros estudios que se realizaron fue en zonas impactadas por actividad minera, en donde, pues, en el Reino Unido se percataban que esas regiones perdían diversidad y que, además, a las especies que lograban sobrevivir a ese conjunto de estresores eran especies muy particulares y fueron seleccionando o categorizando especies que eran capaces de vivir en esas regiones, mientras que había otro conjunto mucho mayor de especies que simplemente no podrían persistir bajo ese régimen de estrés. Para 1946, ya porque estos estudios se fueron realizando entre 1904 y 1940, en 1946 se dan cuenta que también las aguas residuales de ciertos asentamientos humanos podrían modificar la composición de los macroinvertebrados acuáticos de forma muy interesante, y veían entonces que esto servía como un filtro, un estresor muy fuerte que afectaba la composición en riqueza y en tipo de especie, ¿no? Entonces, para 1946, los ingleses ya publican un primer artículo que habla de la detección de la contaminación a partir de estos indicadores biológicos. Pero no se quedan con ese artículo como el punto de partida de la bioindicación, sino que ya en 1950 ya publican un artículo con un índice biológico, es decir, es muy atractivo para los biólogos, ecólogos, entender el por qué a partir de las curvas de tolerancia ciertos organismos van a permanecer bajo condiciones de estrés y otros desaparecen, pero esto se tiene que transferir al resto de la comunidad en términos de índices que sean de fácil interpretación. Y entonces los ingleses publican para 1950 ese primer índice que permite entonces que desde los 50 hasta los 60 se lleve a cabo en el Reino Unido un proceso de aceptación de que el monitoreo biológico, y a partir de una serie de evaluaciones de su presencia o ausencia, se pueda hacer entonces una bioevaluación de la calidad del agua. Entonces se acuñan conceptos precisamente como es el de bioevaluación. Y para el periodo de los 60, finales de los 60, en el Reino Unido, el Departamento del Ambiente solicita la clasificación biológica y química de sus ríos para llevar a cabo la vigilancia de la contaminación. Esto ya es una cuestión oficial que se lleva a cabo en los 60, fíjense, nosotros estamos a 2020, y en el Reino Unido desde los 50 se reconoce lo exitoso de la bioindicación, se acuña el término de bioevaluación, y en los 60 ya se habla de entonces de el biomonitoreo como una necesidad de evaluación para calificar los cuerpos de agua. De esta forma, entonces, en el 76 se establece un grupo de trabajo de monitoreo, que es precisamente el que da lugar a el nombre de ese famoso índice que prevalece a la fecha, que por sus siglas en inglés fue un pequeño grupo de trabajo que le bautizaron así justo, Biological Monitoring Working Party, que es un conjunto de solo 11 integrantes que trabajaron de manera muy intensa de 1976 a 1978 para desarrollar ese índice que solicitaba el gobierno del Reino Unido, ¿no? En 1978, entonces, entregan un primer informe después de 13 reuniones globales de trabajo y 6 reuniones con grupos ya especializados con distintas disciplinas de investigación. A partir de ese informe, entonces se hacen 3 grandes recomendaciones. La primera es que definitivamente ese grupo de trabajo recomienda la clasificación biológica de los ríos para ser usado como una herramienta en la vigilancia de la contaminación de sus cuerpos de agua.
El segundo rubro es que consideran conveniente que se detallen las formas y medios de implementación, lo que a la fecha le llamamos que exista un protocolo y que ese protocolo sea repetible, que no haya distintas maneras de hacerlo, sino que sea un esquema ya aprobado. El tercer rubro es tomar en consideración que esta valoración debe tener una estrecha vinculación, es decir, la clasificación química de los ríos debe estar empatada con la clasificación biológica, o dicha de otra manera, esa clasificación biológica debe tener una afinidad a la composición química de estos cuerpos de agua. Y finalmente, entonces, en ese informe concluyen que la evaluación biológica es de mucho mayor valor que la evaluación química, ya que esta es capaz de revelar efectos de otros factores físico-químicos e incluso hasta de las interacciones biológicas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues justo lo que hizo la Auditoría Superior en México pone de manifiesto que la valoración físico-química no es suficiente y queda abierta la puerta para que en México pues procedamos a trabajar todo esto que llevan adelantado en países del primer mundo. Bueno, el sistema de evaluación que adoptan los investigadores en el Reino Unido es a partir del uso de los macroinvertebrados acuáticos, ¿no? Y ello lo llevaron a cabo a partir de cuestionarios que se aplicaron a biólogos que estaban empleados por las autoridades del agua, o sea, biólogos que estaban continuamente trabajando en los ríos, los cuerpos de agua, a consejos encargados en la purificación del agua, a asociaciones biológicas, sobre todo enfocadas a los estudios dulceacuícolas, y definitivamente a los expertos en las distintas universidades especializadas en este tipo de investigación. Derivado de estos cuestionarios, ellos observan que es mucho más sencillo que se indique que el índice BMWP funcione solamente a nivel de familia. Esto es una ventaja para todos aquellos que de alguna manera hemos trabajado con claves dicotómicas y que nos hemos percatado que llegar a nivel de familia es mucho más sencillo que llegar a nivel específico, ¿no? Otra ventaja es que se decide no tomar en consideración la abundancia de los distintos representantes de las familias, y eso evita conflictos del método porque en ocasiones, como sabemos, la intensidad con la que se colecta puede modificar la abundancia y en ocasiones hasta la riqueza específica, ¿no? Entonces, la zona de estudio y el tipo de monitoreo pueden afectar este factor de abundancia, de ahí que se decide no considerarlo, es decir, solamente se trabaja con presencia y ausencia. Y el tercer rubro es que se asignan puntajes a cada una de las familias, les decía yo, de 1 a 10, y ese valor de tolerancia es el que se considera en el momento de la sumatoria para contar con este índice llamado BMWP. De ahí que entonces los ingleses tienen publicado desde años esta lista, esta relación de las familias que componen la fauna de macroinvertebrados del Reino Unido, y los puntajes, vemos que todo este primer paquete son familias que alcanzan un puntaje de 10, que son de las más sensibles, mientras que tenemos en el otro extremo familias o grupos de organismos que alcanzan el puntaje más bajo, es decir, son representantes de macroinvertebrados muy tolerantes a las aguas fuertemente afectadas por materia orgánica, como es el caso de los gusanos, los oligoquetos, o como es el caso de las larvas de dípteros, algunas de ellas de la familia Chironomidae. Bien, pues un siguiente paso fue entonces poner a prueba ahora el BMW a todo el Reino Unido, y a partir de ese primer monitoreo en todo el Reino Unido se hacen algunos ajustes en la puntuación, de ahí que para 1980 se publique una actualización de esos puntajes, y una vez que se hace esa actualización, se adopta a nivel nacional el índice BMWP para las autoridades del agua puedan llevar a cabo una bioevaluación
considerando una escala de sensibilidad de los macroinvertebrados de 1 a 10. Este es un paso enorme a nivel mundial, puesto que ya para 2000, una vez creado la Unión Europea, se establece una directiva, la famosísima Directiva Marco del Agua, que ustedes la pueden consultar en todos los países, en todos los idiomas que se hablan en la Unión Europea. Hay una página donde ustedes ingresan y pueden pedir la versión de acuerdo con el idioma que se maneje, ¿no? En esa directiva del marco del agua se prevé que todos los países que son miembros de esa Unión Europea deben determinar el estado ecológico de sus aguas continentales basándose en criterios biológicos. Aquí no es si quieren o si les interesa, no, es un carácter de obligatoriedad. Y eso da como resultado entonces que pues los países se pongan a trabajar y entre ellos vamos a poner 2 ejemplos. El caso de España, que reunió a 6 de sus instituciones más prestigiosas en el estudio de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, pues por supuesto, la Universidad de Barcelona con el doctor Narcís Prat, está el doctor Javier Albatercedor, definitivamente en Granada, etcétera. Ustedes pueden reconocer si alguno de los presentes trabaja cuestiones de agua dulce. Aquí tenemos a Nuria Bonada, que actualmente pues, es una de las autoridades en el ambiente de la ecología acuática. Y bueno, pues estos señores trabajan de manera muy intensiva y manejan este protocolo, el famoso protocolo de Guadalmed, en donde ellos señalan que van a adoptar al BMWP como la forma de valoración de la calidad del agua con este enfoque biológico y pues ellos presentan una nueva versión modificada porque ajustan los valores de bioindicación de cada una de las familias y bueno, pues esto es justo lo que les permite implementar su índice que lo bautizan IBMWP, que es el índice ibérico del monitoreo biológico. Y con ello han venido trabajando para cumplir ese requisito de la directiva del marco del agua. Pero tenemos la contraparte, ¿no? El caso de los alemanes, que como sabemos son todavía mucho más estrictos y muy rigurosos en sus procedimientos. Y en el 2016 ellos ya publican una revisión, aquí dice un review, que presenta el resumen de las aproximaciones, los métodos y los resultados que han tenido a partir de esta instrucción de la famosa directiva del marco del agua y cómo entonces han obtenido resultados del monitoreo de las aguas superficiales de Alemania, ¿no? Como pueden ver, estos señores, bueno, seleccioné esta tabla, me pareció interesante, porque ellos no solo manejan los macroinvertebrados, manejan distintos grupos de biotas, porque entre ellos pues, resaltan, por supuesto, los peces, las macrófitas, el fitobentos, o también utilizan microalgas o grandes o algas mayores, y eso lo hacen dependiendo del cuerpo de agua, es decir, tienen protocolos para ríos, para lagos, para humedales y para aguas costeras, ¿no? Entonces, tienen diversidad de formas de hacer esa evaluación y la frecuencia con la que ellos lo manejan, de tal manera que sus protocolos son mucho más complicados que en otros países, porque la Directiva Marco del Agua les pide que hagan monitoreo biológico, más no les dice cómo lo tienen que hacer. Ellos les da la libertad de trabajar de acuerdo con las condiciones propias de cada lugar. Y tenemos entonces que ellos plantean un esquema generalizado de su país en donde manejan los colores del semáforo en color verde, que es el estatus bueno y con alto potencial para la diversidad de servicios ecosistémicos que pueden ofrecer estos ambientes acuáticos. El color amarillo es que es un estatus moderado, tiene color naranja para un estatus pobre y el color
rojo para un estatus verdaderamente afectado, ¿no? Y además adicionan el color gris para esas áreas de desconocimiento científico que pues aún que pareciera no creíble, pues en países tan altamente desarrollados como es Alemania, pues también tienen zonas de desconocimiento científico, como aquí les pongo en este curso, ¿no? Tal suerte que ellos vean, no solamente tienen puntos como lo tenemos en México, ¿no? Sino tienen todos los cauces de los ríos ya clasificados con excepciones, como les muestro, de ciertas regiones muy particulares, ¿no? Estamos como, y esto es a partir del monitoreo biológico, ¿no? Y entonces, regresando a nuestra Latinoamérica, ¿qué sucede en América en general? Estados Unidos y Canadá, como bien saben, tienen la EPA en su versión canadiense y su versión estadounidense, y ahí manejan distintos índices biológicos para valorar la calidad del agua. Pero en Latinoamérica, aunque ustedes no lo crean, tenemos el caso de Costa Rica, un país tan pequeñito en la parte de Centroamérica, que desde 2007 ya implementó dos cosas valiosísimas, ¿no? Primero, en su normativa, el uso del biomonitoreo biológico, y lo que usa es precisamente el BMWP. Ellos adaptan este BMWP de Costa Rica y lo realizan a partir de la experiencia de expertos en el estudio de los macroinvertebrados acuáticos, y generan folletos que tienen a la fecha dos folletos, uno de 2007, que es el primero que generaron, y otro más de 2010. Son de esta naturaleza los folletos que ellos trabajan, donde tienen las fotografías de la composición de los macroinvertebrados, y vean el número que corresponde al valor de bioindicación que le asignaron a partir de ese expertise de sus estudiosos en el contexto de macroinvertebrados acuáticos. Fue realizado por la doctora Mónica Springer, una alemana, y el doctor Bert Coleman es ascendencia alemana. Él es de madre mexicana, padre alemán, egresado de ciencias biológicas justamente, que trabaja en Costa Rica a la fecha, y que, bueno, pues como vimos, los alemanes son muy respetados en la Unión Europea por ese enorme conocimiento que tienen sobre la bioindicación y el biomonitoreo, y estando estos dos alemanes en Costa Rica y trabajando con estos organismos, pues se les pide que sean ellos quienes sugieran de qué manera y cómo se llevaría a cabo el monitoreo, y Costa Rica pues nos lleva pues años de distancia recorrida en términos del avance en el monitoreo biológico. Otros países que llevan a cabo este tipo de estudios es el caso de Colombia. Diríamos que incluso es todavía más pionero que Costa Rica. Sin embargo, ellos lo hacen con carácter de investigación. No está implementado en su normativa, no es un requisito para Colombia el llevar a cabo el monitoreo biológico para catalogar o caracterizar sus cuerpos de agua. Y sin embargo, pues si tienen los puntajes asignados, se puede hacer entonces el trabajo, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros en México? Bueno, resulta que pues ya vimos que desde principios del siglo pasado, ya en el Reino Unido se interesan por este proceso del monitoreo biológico, y para 2012 el CONACYT, en colaboración con el gobierno del estado de Morelos, solicita a la comunidad científica a partir de una convocatoria del CONACYT que se desarrolle un método de monitoreo biológico para evaluar la eficiencia de las plantas de tratamiento que descargan en el río Apatlaco. El río Apatlaco, para quienes no lo ubiquen, se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Algunos lo conocen como la ciudad de la eterna primavera. Es una ciudad que ha crecido mucho y que tiene entonces un asentamiento poblacional importante, y también hay actividad industrial, y en la parte más baja del río Apatlaco todavía hay una zona de actividad agrícola, de tal suerte que, bueno, se construyeron una serie de plantas de tratamiento
pero no veían una mejoría real en la calidad del agua, de tal suerte que para esa temporada se asocia el gobierno del estado de Morelos con el CONACYT y convocan a la comunidad científica a que se haga esa valoración, pero con el enfoque biológico. Nuestro equipo de trabajo concursamos, ganamos el proyecto, lo titulamos de esta manera: Determinación del estado de salud de indicadores biológicos para la evaluación de la recuperación del río Apatlaco. Eso marca un hito en la historia de la bioevaluación en México, puesto que a partir de ese recurso con el que contamos, nosotros desarrollamos entonces un protocolo de bioevaluación de la condición del río Apatlaco, basada no solamente en el expertise, como lo hicieron los investigadores del Reino Unido. ¿Se acuerdan? Ellos lanzaron unos cuestionarios, o como lo hicieron los españoles, que reunieron a un conjunto de expertos, o como lo hicieron en Costa Rica. Nosotros lo estamos haciendo a partir de un procedimiento estadístico que implica construir curvas de tolerancia de cada una de las familias de macroinvertebrados acuáticos que viven en una X región, y que exista un gradiente ambiental que es obtenido a partir de la valoración físico-química. Y a partir entonces de esta curva de tolerancia obtenemos el valor de bioindicación justo en una escala de 1 a 10. Este protocolo entonces nos permitió asignar puntuaciones de tolerancia a todas las familias de macroinvertebrados del río Apatlaco, con ellos entonces obtener esas sumatorias y detectar los sitios de mayor impacto a las aguas residuales, a las aguas que se vierten por zonas urbanas e industriales agrícolas, las zonas que deben ser de protección, las zonas que aún se encuentran en mejores condiciones, las zonas que deben ser sujetas a recuperación, y les dejamos esta herramienta al gobierno del estado de Morelos, a la Secretaría de Ecología, para que ellos pudieran hacer el seguimiento de la calidad del agua después de que implementen verdaderas medidas de recuperación de este cuerpo de agua. Este protocolo lo publicamos, participaron varios estudiantes. Este chico, Ruiz Picos, fue mi alumno doctorante, en donde ya planteamos entonces que este índice o este procedimiento no se puede solamente dejar a nivel de Apatlaco, sino se pudiera llevar a todos los ríos neotropicales, considerando la experiencia obtenida de este proyecto. También publicamos el proceso de calibración, cómo calibramos, cómo validamos este BMWP, ya con un proceso estadístico repetible, de tal suerte que no solamente es considerar el expertise de los investigadores en ecología acuática, sino llevar a cabo valoraciones físico-químicas que nos den un gradiente ambiental, y a partir de ellos construir curvas de tolerancia. Con esta información, entonces, fuimos invitados por la Universidad de EARTH en Costa Rica a dar un curso, el primer curso latinoamericano, sobre la forma de calibración y validación del índice BMWP para corrientes tropicales. Esto lo llevamos a cabo en septiembre de 2015. Estuvimos instructores de parte del Instituto Politécnico Nacional, mis colegas, mi estudiante de doctorado, y el doctor Bert Coleman, que, bueno, pues él había adecuado el BMWP para Costa Rica con su expertise, y le sorprendió la forma matemática con la que lo hicimos, de tal suerte que reunimos alrededor de 11 países latinoamericanos interesados en ver este procedimiento, y entre ellos resaltó, todos ellos muy interesados en que se lleve a cabo este protocolo para sus países, pero quien se llevó las palmas en todo esto fue una panameña, la ahora doctora Aide Cornejo, puesto que ella nos dijo que tenía un proyecto de investigación para todas las aguas superficiales de Panamá, y tenía comprometido entregar un índice
biológico que permitiera clasificar la condición biológica de sus ríos. Y esto porque, como ustedes saben, ellos tienen el Canal de Panamá, tienen una fuerte presión por parte de Estados Unidos y del mundo en lo general, y entonces tienen que apegarse a normativas mucho más estrictas, como se hacen en los países del primer mundo, y entre esos aspectos estaba el que sus valoraciones fueran no solamente físico-químicas, puesto que ya vimos tienen muchos bemoles, sino que fueran con este enfoque biológico. De tal suerte que fuimos invitados a Panamá a dar el curso y a capacitar al personal de Mi Ambiente. Mi Ambiente es el Ministerio del Ambiente, el equivalente de la Secretaría de Medio Ambiente de México. Y a partir de esa calibración que hicimos, ella ya tenía varios años trabajando, tenía factores físico-químicos, tenía la composición de los macroinvertebrados, generamos el BMWP para Panamá y se publicó este libro que está titulado justo así, Diagnóstico de la Condición Ambiental de los Afluentes Superficiales de Panamá, en donde muy amablemente nos considera como sus coautores, puesto que procesamos toda su información para que ella lograra ese enorme compromiso a nivel nacional de contar con un índice biológico para calificar sus aguas. Hemos seguido trabajando con esta colega y generamos ya un protocolo de biomonitoreo para la vigilancia de la calidad del agua en los afluentes de Panamá, pero que puede ser aplicable a los distintos ecosistemas de Latinoamérica. Aquí tenemos orgullosamente al Politécnico representado entre las instituciones que participó en este proyecto. Y bueno, pues ya con esta experiencia de Apatlaco, de Panamá, de Costa Rica, solicitamos al CONACYT en una de las convocatorias de atención a problemas nacionales que nos permitiera desarrollar entonces estos procesos de calibración y validación del BMWP para áreas naturales protegidas. El proyecto fue aprobado y trabajamos en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda y en el río Bobos. En esta segunda versión estamos trabajando ya con colegas de otras redes del Politécnico, la red de expertos en telecomunicaciones, para entonces transmitir toda esta información del protocolo, de los valores de bioindicación, a una plataforma móvil, a una aplicación móvil que permita entonces la bioevaluación de la calidad del agua y su uso a través de la participación social para la generación de la ciencia ciudadana. Es decir, trabajar con los pueblos originarios, llevándoles no solamente con plegables la información, sino a partir de una aplicación móvil con la ventaja de la experiencia que hemos adquirido en distintas regiones del país, ¿no? Entonces, voy a presentarles el caso de la Reserva de la Biosfera. Esto lo tenemos trabajado en Sierra Gorda, en el río Bobos, incluso en el río Sinaloa, pero el caso de Tehuacán me gusta, particularmente me gusta esta región, puesto que recientemente, en el 2018, la reserva recibió la distinción de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad Mixto, precisamente por esa excepcional diversidad en dos contextos, diversidad biológica, pero también diversidad cultural, diversidad de grupos étnicos, de lenguas, de costumbres, y que a esta región se le considera como la cuna de Mesoamérica, la zona donde se llevó a cabo la domesticación del maíz, el asentamiento de poblaciones muy importantes y que dieron lugar a diversidad cultural y que además se enfrentaron a una región árida, semiárida, que obligó a que tuvieran una gestión activa del agua para poder irrigar sus campos de cultivo, y de ahí lo sorprendente que, bueno, pues son culturas muy antiguas y que a la fecha están presentes, son parte de nuestra diversidad de México, y afortunadamente fue una de las regiones que decidimos como nuestras zonas de estudio para poner a prueba este esquema del BMWP, ¿no? En esta región entonces que está al sur, del sureste de México, entre los estados de Puebla y Oaxaca, se caracteriza
por ser, como les decía, una de las regiones áridas, semiáridas, más sureñas y que todavía son consideradas parte de ese desierto de Norteamérica. Y en ese sentido, entonces, tenemos dos grandes ríos, uno que corre de noroeste a sureste, que es el llamado Río Salado, básicamente recorre en la porción del estado del Puebla, y otro que proviene desde la sierra norte del estado de Oaxaca, que es el Río Grande, que recorre de sureste a noroeste y confluyen muy próximos a las zonas limítrofes entre Puebla y Oaxaca para formar otro río que se incorpora finalmente al Papaloapan, ¿no? A la vertiente del Golfo. Entonces, estos son dos grandes sistemas muy interesantes porque el río Salado es un río intermitente, mientras que el río Grande es un río perenne. El río Salado pasa por una región con un estrato geológico predominantemente calcáreo, de ahí que entonces le confiere una alta salinidad, mientras que el Río Grande es formalmente agua dulce. Entonces tiene una infinidad de peculiaridades esta región y entre ellas, desafortunadamente por parte de la Conagua no hay un solo sitio de monitoreo de calidad del agua de tal suerte que la valoración de la calidad del agua era un área de desconocimiento científico en la Reserva de la Biosfera y también la composición de los macroinvertebrados eran completamente desconocido para esta zona. Entonces, la información que hemos ido generando es de nuevo para todo México, para el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos venido trabajando con el protocolo del que les he hablado, los detalles del protocolo vienen en ese libro, que se puede compartir, por supuesto. Tomamos una serie de parámetros físico-químicos in situ, que están enlistados en esta columna. Tomamos muestras de agua, porque finalmente tiene que estar emparejada la respuesta química y la valoración biológica. Son alrededor de 23 indicadores físico-químicos. Tenemos indicadores biológicos, por supuesto, entre ellos coliformes totales y fecales, y nuestros macroinvertebrados acuáticos como los indicadores que van a respaldar esta valoración, ¿no? En el procesamiento de estos datos, manejamos un índice simplemente como un referente para tener el contraste de cómo se califica el agua a partir de solo valores físico-químicos. El protocolo que nosotros implementamos implica considerar un índice de calidad físico-química que precisamente nos va a dar ese gradiente ambiental del cual es importantísimo para nosotros saber que haya regiones que de por sí físico-químicamente sean pobremente calificadas y regiones que estén en excelentes condiciones. Este es el gradiente sobre el cual vamos a construir las curvas de tolerancia. Esas curvas de tolerancia nos van a permitir entonces obtener a partir del quinto percentil de la distribución de cada familia el valor de bioindicación del BMWP y obtuvimos las categorías de calidad, que es esta gráfica. También hay todo un protocolo de cómo obtener estos intervalos para que una vez que tengamos la sumatoria de los valores de bioindicación de los componentes de la fauna de macroinvertebrados, podamos con ellos dar una categoría, como decíamos, desde pésima, mala, regular, buena, muy buena o excelente, de acuerdo con el puntaje que se obtenga. Y simultáneamente hicimos la prueba de valoración si el índice BMWP pudiera ser capaz de identificar el impacto de los cambios en el uso del suelo de la cuenca y se puedan tener relaciones BMWP, cambios en la carpeta vegetal. Entonces, bueno, pues en primera instancia, la valoración físico-química con el ICA, resulta que nos vierte valores promedio de 76.44 que se pueden interpretar en esta gráfica que permite ver con estos valores qué usos se le puede dar de acuerdo con su caracterización físico-química. Tenemos valores mínimos de 63 y máximos de 83 que están también identificados aquí en las gráficas de los usos potenciales que se
se le pueden dar al agua de la reserva. Y por otro lado, separamos las dos grandes cuencas, el Río Grande y el Río Salado. Notamos que el Río Grande tiene valores ligeramente mayores de calidad en términos del promedio que lo que sucede en el Río Salado. Esto es debido a que la salinidad y dentro de ellos los cloruros tienen un peso importante y esos abaten la calificación del Río Salado en contraste con lo que se ve en el Río Grande. Pero cuando nosotros ya usamos el BMW que calibramos, vean ustedes que es posible identificar gradientes mucho más amplios, puesto que tenemos regiones, como es el caso de Santa María, que tiene una calificación muy baja de calidad del agua, que cae en la categoría de mala calidad, pero también tenemos sitios tan bien calificados como es el caso de Tepelmeme, que por sus valores, sus puntajes del BMWP, pues alcanza la excelencia en la calidad del agua. Esto nos pone de manifiesto que, bueno, pues no es suficiente la valoración físico-química, que hay otras cosas más que no se miden físico-químicamente y que entre ellos, para el caso de la reserva de la biosfera, pueden estar, por ejemplo, el uso de agroquímicos, que son percibidos por la comunidad de macroinvertebrados y que en ese contexto entonces pueden abatir la calidad del agua y que nosotros por la valoración físico-química no la estamos percibiendo, ¿no? Entonces vemos ahí diferencias importantes en sensibilidad de BMWP versus un índice ampliamente utilizado como es el ICA de DINIUS, que se analiza, se estudia a la fecha en distintos contextos, ¿no? Cuando lo hacemos también por corriente hidrológica, se repite el fenómeno, aunque menos acentuado que la forma en que lo hizo el ICA, pero sí hay diferencias importantes. Los valores máximos para el río Salado y el río Grande permiten que se categorice como aguas de excelente calidad, aunque los valores mínimos pueden ser, en el caso del río Salado, de aguas regulares y malas, y en el caso del río Grande, las aguas son buenas hasta excelentes, ¿no? Entonces, hay diferencias importantes en términos de la valoración que hace el BMWP con respecto a las valoraciones solo físico-químicas, ¿no? Cuando trabajamos los usos del suelo, vemos que la reserva de la biosfera tiene una infinidad de tipos de vegetación, es parte de lo que la ubica como una reserva de la biosfera, su diversidad de vegetales. Los sitios que tenemos aquí ubicados son todos los sitios de estudio que hemos llevado a cabo a la fecha, la valoración con el BMWP, y reubicamos estas categorías de uso del suelo en 4 para su mejor interpretación: vegetación natural, pastizal inducido, actividad agrícola, y particularmente también nos interesaba la selva baja caducifolia, pero bueno, forma parte de esa vegetación natural. Aquí tenemos entonces los usos del suelo en el eje de las X y en el eje de la Y, los distintos sitios de estudio. Notamos que hay regiones donde domina la vegetación natural, como es esta TV, pero tenemos otras regiones en donde hay más pastizal inducido, se ha retirado de manera pues notoria la carpeta vegetal natural, y tenemos sitios con actividad agrícola que parecieran predominar ya en todas nuestras zonas de estudio, y algunas con incluso ese fenómeno de asentamientos humanos, ¿no? Eugenia, Sí, ya vamos a terminar. Sí, Sí. ok. Entonces, bueno, pues vimos cómo sí efectivamente hay una estrecha relación entre el BMWP y la vegetación natural. Los máximos valores se están dando en esta región con alta vegetación natural y disminuyen en los casos de agricultura y de pastizal inducido. Esto lo hemos desarrollado simultáneamente con el personal de la Reserva de la Biosfera y con las comunidades locales, apoyándonos con una aplicación móvil, y algunos resultados se han publicado tanto en la página del IPN como en publicaciones científicas. Y finalmente, pues nuestras conclusiones de que el BMWP
WP calibrado perfectamente permite la valoración de la calidad del agua. También es fácil interpretar las modificaciones en el uso del suelo y permitió que los pobladores incluso tuvieran la posibilidad de valorar la calidad del agua de su zona de estudio y muestra entonces el alto potencial de ser empleado para la vigilancia respaldada con una aplicación móvil. Pues básicamente es eso lo que hemos venido trabajando y pues estoy para cualquier inquietud, pregunta y los artículos o capítulos del libro están todos ellos disponibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Quedan 5 minutos para preguntas. Si pueden hacerlo por el chat, si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Eduardo Anaya, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy interesante el trabajo. Me gustaría saber en qué tipo, más en este tipo de estudios también se incluye información de plancton. No, bueno, sí. Adelante. En el caso de los ríos, el plancton es de lo más escaso. Como les mostraba yo, las aguas son fluviales, corren, y el plancton lo que tiene de característica por definición son organismos que son incapaces de enfrentar las grandes corrientes, de tal suerte que estos son barridos, ¿no? Eventualmente hay en las partes más bajas, ya hacia las zonas de estuarinas, en confluencia con el ambiente marino, ¿no? Tengo estudiantes que más bien están interesados en estudiar las macrófitas acuáticas y hay otros estudiantes que manejan el perifito, o sea, las microalgas que pudieran estar asociadas a las rocas o a las mismas algas que están, o vegetación sumergida, ¿no? Entonces, la bioindicación definitivamente que se puede hacer con cualquier grupo. El punto aquí es tener las categorías de identificación a nivel específico, porque sí, para microalgas sí se requiere la especificidad y ajustar la tolerancia, es decir, esas algas son indicadoras de qué. Aquí hay otra pregunta de Laura Carrión. Buenos días, muchas gracias por la plática. ¿Tienen alguna experiencia en zonas costeras de Latinoamérica? En zonas, fíjate que el punto aquí es que ya hacia las zonas costeras, por la misma disminución de la velocidad de la corriente, lo que hay en el fondo es lodo muy suave, cieno, y entonces la composición de macroinvertebrados cambia dramáticamente de la enorme diversidad de artrópodos que pueden vivir en las partes más altas y medias del río. En las partes bajas se sustituye más por el grupo de anélidos, poliquetos, algunos moluscos, ¿no? Entonces, la diversidad disminuye y en ese sentido, entonces hay que hacer el ejercicio de calibrar esas especies, ese tipo de organismos a las condiciones de calidad del agua, ¿no? Y ahí interviene incluso, pues ya la salinidad como un elemento limitante, ¿no? De estos organismos, pero pues habría que hacerlo, ¿no? Trabajamos en el río Sinaloa, intentamos llegar justo a esta región costera y nos enfrentamos a esto, ¿no? Del tipo de sedimento para obtener muestras y eran solamente lodos, ¿no? Entonces eso complica un poco la situación. Igual en el río Bobos, llegamos a la zona costera y ya no era posible obtener nuestras muestras de la misma manera que se obtienen para las partes altas, como en esta imagen, ¿no? Que estamos viendo, es otro tipo de sustrato que da lugar al asentamiento de los macroinvertebrados acuáticos. Muy bien, gracias. Ok, pues aparentemente ya no hay ninguna pregunta, estamos en el tiempo. Pues, doctora Eugenia, le quiero agradecer mucho la disposición, muy interesante la plática, y esperemos que esto pues despierte más curiosidad en los estudiantes. Sobre todo que México ya tome la bioindicación como un carácter normativo, por favor. Ojalá que sí. Bueno, sí, muy pues, bien. Pues muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer. Muchas gracias, agradecemos mucho la participación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a ustedes.